Revolución en verde. Capítulo 13. Día de la mudanza. Inko tuvo que admitir que las residencias de la UA eran bastante impresionantes. Una hilera entera de edificios nuevos, llenos de actividad a medida que los estudiantes se instalaban, creaba un ambiente espectacular. Las residencias reservadas para los estudiantes del curso de héroes eran, por mucho, las más concurridas, lo cual tenía sentido, ya que los estudiantes de héroes debían residir en ellas. Por supuesto, las demás residencias estaban desiertas. Había suficientes estudiantes viviendo lejos de Musutafu como para que la mayoría aceptara la oferta de la UA. Habían llegado lo más temprano posible, con la esperanza de evitar la aglomeración de familias que llegaban de más lejos. Eso les había funcionado durante unos 15 minutos. Al menos les había bastado para revisar la asignación de habitaciones con tranquilidad antes de que el dormitorio se convirtiera en el centro de la tormenta. Izuku tenía una habitación en el 5.º piso, compartiendo piso con otro chico, Mezo Shoji, mientras que en el segundo, tercer y cuarto piso había 3 chicos cada uno. Inko no estaba segura de si era suerte o no. Por un lado, tendría un poco más de privacidad y tranquilidad, pero por otro, podría caer en sus viejos hábitos de evitar la interacción social. Solo le quedaba esperar que este Shoji fuera extrovertido. Inko se emocionó al ver que el chico Kirishima también estaba en la clase de Izuku, y se sintió algo decepcionada de que no compartieran piso. Había hablado con frecuencia con los Kirishima durante los últimos meses, creando un vínculo gracias a la similitud de antecedentes para sus hijos. Sueihiro había tenido una experiencia en secundaria similar, aunque menos intensa, a la de Izuku, y también había alcanzado su máximo potencial durante el entrenamiento de Yagi. Siempre era agradable hablar con personas que comprendían al menos parte de sus preocupaciones. No estaban de acuerdo con ella en cuanto a la seguridad de sus hijos. Dado que el don de Kirishima se centraba en la resistencia, esto no sorprendió a Inko. Conocer a los Kirishima en persona fue toda una experiencia. Las dos mujeres eran de las personas más discretas e intensas que Inko había conocido, mientras que su hijo, sin duda, tenía una inclinación por lo franco y descarado. Sin embargo, no podrían haber estado más orgullosas de él, mientras se movía con seguridad por el dormitorio, saludando a otros estudiantes y presentándose. Se sentía bien poder finalmente ponerles cara a nombres y voces que hasta entonces solo había escuchado por teléfono. De igual forma, la presentación del tutor de la clase, Shota Aizawa, la tranquilizó, finalmente. Mientras todos los estudiantes y sus familias se afanaban en mudarse y desempacar, Aizawa había logrado llegar a la cocina y empezar a prepararse un café sin que nadie aparentemente se diera cuenta. De hecho, Izuku había sido el primer estudiante en fijarse en el hombre, aparentemente desconectado de cualquier estudiante en particular, simplemente observando el caos que se desataba. La propia Inko inicialmente asumió que era otro padre, aunque su aspecto desaliñado la desalentó un poco. Sabía lo agotador que podía ser padre, sobre todo con un hijo que se mudaba por primera vez. Izuku, por otro lado, observaba a Aizawa con atención, como si intentara recordar de dónde lo conocía. Su hijo necesitó un segundo viaje por la sala común con otra caja de productos de Olmig para comprenderlo todo. Girándose para encararlo, con los ojos abiertos, todo le pareció. ¿Eres Eraseread? La sala común se sumió en un silencio interrogativo mientras Izuku se sumía en un ataque de murmullos. El hombre en cuestión simplemente miró a su hijo con una ceja enarcada mientras seguía bebiendo su café. Es raro que alguien haya oído ese nombre, y mucho menos sepa qué aspecto tengo. Al menos me diste cuenta de que no pertenecía a la escuela relativamente rápido. Suspiró mientras dejaba su taza de café antes de volverse hacia los estudiantes más cercanos a las escaleras. Vayan y reúnan a todos los que estén arriba. Tengo un par de anuncios que hacer y me gustaría hacerlos solo una vez. Una vez que todos los estudiantes se reunieron en el primer piso, el héroe profesional se presentó como su maestro de aula y dio algunas reglas básicas para la vida en el dormitorio, con la promesa de agregar más reglas según fuera necesario. Inko, sin embargo, se distrajo. Se encontró observando a los demás estudiantes, preguntándose cómo interactuarían con su Izuku. Era imposible saberlo a simple vista, por supuesto, pero aún así se vio obligada a intentarlo. Hir era fácil de distinguir con su cabello morado, rodeado de otras 2 chicas. Una morena de aproximadamente la misma altura, y otra de cabello negro, mucho más alta. También distinguió a Kirishima, sentado muy cerca de una chica de piel y cabello rosados en uno de los muchos sofás.
El chico con la mutación Mantis le llamó la atención brevemente, ya que parecía que miraba fijamente a Izuku, pero resultó que solo era así. A menos que estuviera mirando fijamente a todos sus futuros compañeros, a su tutor, a sus padres y también a su hermano menor. Lo cual podría ser posible, pero Inko lo consideró improbable. Siempre intentaba juzgar a las personas por sus acciones, no por su don o mutaciones, así que continuó explorando la sala. Aparte de algunas otras mutaciones obvias, un niño con cabeza de pájaro, otro con cuerpo rocoso, otro con cara de calavera, una niña con lo que parecían enredaderas en lugar de cabello, otra niña con cuernos prominentes y un niño imponente con 6 brazos, la que más le llamó la atención fue un niño con cabello bicolor, partido justo por la mitad. La mirada en sus ojos no era la que ella esperaba. Inko podría haber esperado que estuviera emocionado, tal vez, o nervioso. Tal vez incluso triste por tener que mudarse de casa de sus padres, aunque dado que parecía estar allí solo, tal vez eso no era probable. En cambio, no encontró nada. Descubrió que no podía encontrar emoción alguna en sus ojos mientras observaba estoicamente a Aizawa y sus anuncios. Al terminar, el chico no se quedó a hablar con ninguno de sus compañeros, sino que dio media vuelta y regresó a los pisos superiores. Inko no sabía exactamente qué pensar de ese comportamiento, pero no podía ser nada sano. Se aseguraría de preguntarle a Izuku cómo estaba el chico en unas semanas. Podría ser un buen indicador de cómo la UA trataba los problemas emocionales de sus estudiantes. Finalmente, sin embargo, Aizawa anunció que el horario oficial de mudanza había pasado y pidió a todos los familiares que abandonaran el campus. Inko pensó que las 4 p.m. era demasiado temprano para irse, pero no estaba en condiciones de quejarse. Tanto ella como Izuku lloraron al marcharse, aunque sin duda ella lloró mucho más que él. Al fin y al cabo, ambos eran Midorillas. Al regresar a casa, se dio cuenta de que, de alguna manera, Izuku había logrado evitar que interactuara con Hir y sus padres durante todo el día. Inko no estaba del todo segura de cómo lo había logrado sin que ella sospechara nada, pero probablemente había sido un esfuerzo conjunto entre los dos adolescentes. Quizás había algo más en juego que la simple amistad que Izuku siempre insistía en que era. Había respetado sus deseos y no había contactado con los Hir de antemano, pero tal vez ahora debería hacerlo. Todos esos pensamientos se desvanecieron cuando revisó su buzón de voz al regresar a casa. Al parecer, Isashi la había llamado en algún momento del día, fuera de su horario habitual. Era un mensaje corto, aparentemente dejado con prisas por el hombre, diciendo que regresaría a Japón pronto. Intentó devolverle la llamada, pero solo le devolvió el buzón. Esperaba que pronto significara dentro de meses, pero le preocupaba que, por cómo lo había dicho, significara que volvería en cuestión de días. En definitiva, las habitaciones de la UA eran bastante bonitas. Sin duda, eran más grandes que la habitación donde Sen había vivido con sus abuelos, y el Aseread les había dicho que podían hacerles las modificaciones que consideraran necesarias. Dicho esto, aparte de muebles, Sen creía que solo faltaba una cosa: estanterías. En serio, les dijeron a los estudiantes que vivirían aquí 3 años y que traerían lo que quisieran para decorar, pero no les dieron dónde ponerlo. Quizás esperaban que la gente trajera principalmente pósteres, cuadros y cosas para colgar en las paredes. Pero ¿y si alguien quería traer cualquier otra cosa? ¿Como libros? No me imagino por qué tendrían eso en una escuela. Probablemente fue culpa suya por pensar que le proporcionarían algo que no era necesario. Después de todo, Wa había dicho que le proporcionarían un escritorio, una cómoda, una silla y una cama. No había nada sobre estanterías. En fin, era algo que podía arreglar. Tras rogarle a su abuelo que fuera a una ferretería cercana, consiguió un juego de estantes flotantes para instalar en la pared sobre su escritorio. Por suerte, había traído sus propias herramientas, sobre todo porque su don le permitía ser su propio taladro. Sen casi había terminado de taladrar los anclajes para sujetar los estantes cuando su compañero de piso irrumpió en su habitación con la intención de armar un escándalo. Estaba bastante seguro de que el nombre del chico con aspecto de mantis era Kamakiri. Dado que el otro estudiante de su piso se llamaba Kirishima, Sen estaba seguro de que iba a equivocarse con sus nombres al menos una vez. ¿De verdad no pudiste ponerlas en la otra pared? Ya sabes, las que están al lado de una habitación vacía, ¿no? Bueno, vale, al parecer se pusieron manos a la obra. ¿Por qué Sen no podía tener una habitación que no compartiera paredes con nadie? Como Kirishima al final del pasillo, o cualquiera de los chicos del 5.º piso. Podría haberlo hecho.
Sen miró al chico delgado que estaba en la puerta, observándolo. Sus mandíbulas temblaban ligeramente y apretaba los puños lentamente antes de relajarlos. Quizás debería dar una explicación más detallada. Pero pensé que esto sería mejor. Después de todo, después de hoy, no habrá ningún ruido. Si pongo las estanterías en la otra pared, se oiría una mierda todo el tiempo. Kamakiri entrecerró los ojos. ¿Qué quieres decir? ¿Ves ese soporte de ahí? Sen señaló la pared opuesta, donde había una plataforma de rotación circular apoyada contra ella. Eso es medio torno, y lo están montando en esa pared de ahí. Después de un momento de silencio, Kamakiri preguntó, ¿dónde está la otra mitad? En lugar de responder, Sen simplemente giró la mano a la mitad de su velocidad máxima. Tan rápido como para imitar decentemente el sonido de un taladro. Volvió a la estantería en la que estaba trabajando, usando el destornillador para clavar el último tornillo en la pared de yeso. Kamakiri permaneció de pie en la puerta mientras Sen colgaba la estantería y se apartaba de la pared, inspeccionando el resultado. Todas las estanterías estaban en su lugar, y al menos la primera estaba nivelada. Supongo que la pregunta entonces es ¿por qué necesitas un maldito torno? Torneado de madera. Sen se dispuso a desempacar una de sus cajas de piezas favoritas. Me ayuda a concentrarme. Empezó a colocar algunas en el estante que acababa de montar. Ver sus favoritas a veces lo inspiraba a crear algo nuevo. ¿En serio? Sen simplemente señaló las esculturas que estaba descargando. Yo soy más detallador. El chico mántibe levantó una mano, y una pequeña cuchilla emergió del centro de su palma. Mi don es divertido. Puedo hacer estas cuchillas súper afiladas. Si me las quito del cuerpo, agarró la cuchilla con la otra mano, durará un minuto más o menos antes de convertirse en polvo. Le entregó el arma, con la empuñadura por delante, a Sen. Agarrando un trozo de madera de cerca de su torno, Sen probó el filo. Era, de hecho, probablemente la cosa más afilada con la que había trabajado. Tengo un amigo que podría ayudarme con eso. Incluso está en la clase. Te lo presento. A yo le encantaría tener la oportunidad de probar su don en algo creado por otro. Y, demonios, estas cuchillas estaban tan afiladas que incluso valdría la pena hacerlas un poco más permanentes. Bien. El problema es que si no fabrico suficientes cuchillas, me pongo súper agresivo. Te cuento, la primaria fue divertida hasta que descubrí eso. Sen hizo un ruido que podría interpretarse como reconocimiento. ¿Por qué la gente siempre empezaba a contarle su historia? ¿Acaso desprendía esa aura? Algo que simplemente decía quiero saberlo todo sobre ti. Así que empecé a tallar para gastar un montón de cuchillas y mantener la calma, tiene sentido. El cuchillo que Sen sostenía había empezado a descomponerse, dejando un montón de polvo de hierro sobre la alfombra. Suspiró. Ahora tendría que buscar una aspiradora para limpiarlo. Sí. Siempre me han interesado otros tipos de carpintería. ¿Te importa si pruebo tu torno algún día? Supongo que tienes un tornero manual por aquí. El chico empezó a mirar alrededor, como si pudiera encontrar la pieza tirada a la vista. Sen pensó un momento. Por desgracia, no había ninguna razón para decir que no, sobre todo si quería empezar el año con buen pie con sus compañeros. Kamakiri, o era Kiritama, maldita sea, debería haber prestado más atención, podía tener un exterior abrasivo, pero Sen también. No veo por qué no. Siempre y cuando me dejes usar algunas de esas cuchillas tan afiladas de vez en cuando. Como sea, hombre. No voy a dártelos a cada minuto. Bueno, si Sen sabía algo sobre la peculiaridad de yo, y después de 10 meses de entrenamiento estaba bastante seguro de ello, no sería necesario, así que simplemente se encogió de hombros y extendió la mano. Trato hecho. Ambos se apretaron mucho más de lo estrictamente necesario para un simple apretón de manos. Al menos había alguien más aparte de yo que tenía alguna idea de lo que significaba la competencia. Hermanos, eso fue tan varonil. Maldita sea. ¿Por qué la gente seguía entrando a su habitación sin invitación? Sen y Kamakiri separaron las manos como si se hubieran quemado antes de girarse para mirar al intruso con enojo. ¿Kirishima, o Shimakiri? Estaba en la puerta radiante como si hubiera presenciado un milagro, con lágrimas formándose en las comisuras de sus ojos. ¿Y qué demonios quería decir con varonil? ¿Hay alguna razón para que también estés en mi habitación? Sen solo quería terminar de prepararlo todo y dormir un poco antes del primer día de clases. Le llevaría un tiempo dejar la habitación como le gustaba, y se sabía muy bien que no podría dormir si la dejaba sin arreglar.
Mina está intentando reunir a toda la clase para las presentaciones en la sala común. Nosotros también pediremos pizza. ¿Están ustedes dos? Este chico irradiaba entusiasmo y seriedad. ¿Quién demonios es Mina? No es la pregunta más importante, pero señala a Kamakiri por ser capaz de responder al entusiasmo de la pelirroja con algo más que un acuerdo inmediato. Ah, solo mi amiga de la secundaria. También está en el 1A. Probablemente la viste cuando nos mudábamos, es imposible no verla. Piel rosada, cabello rosa, cuernos, más energía que nadie que hayas visto jamás. Salía de esa bola de entusiasmo que decía algo. Algo aterrador con lo que Sen no quería tener que interactuar jamás. Por desgracia, ambos eran compañeros de clase, y tarde o temprano se vería obligado a interactuar con ellos. Una vez más, la primera impresión era clave. Después de que Sen causara una buena primera impresión, podría aprovecharla al máximo con relativamente pocas interacciones más con estos locos. Claro, ¿por qué no? Se encogió de hombros. Deberíamos ir a buscar a Yo también. Kirishima ladeó la cabeza, confundido. Yosetsu Awase, aclaró Sen. Llamé a su puerta, pero no respondió. Supuse que estaba en otra parte del dormitorio. Es poco probable. Probablemente te ignoró. Sen ignoró la exclamación de escándalo de Kirishima y la risa de Kamakiri ante esta declaración. Pero somos amigos. Si yo llego a esto, él también. Mina estaba emocionada. No, mejor dicho. ¿Qué palabra era más poderosa que emocionada? Estaba electrizada. Estaba eufórica. Vibraba de anticipación. Le sorprendió la cantidad de sinónimos de emocionado que conocía. Y lo más importante, estaba deseando conocer a 20 personas nuevas. Y no solo eran estudiantes excepcionales, sino que iban a vivir juntos durante los próximos 3 años. Bueno, 19 personas nuevas, porque ella ya se conocía. Bueno, 18 personas nuevas, porque él también estaba en su clase, y lo conocía desde la secundaria. O al menos creía conocerlo, hasta su último año juntos. Resultó que era mucho más genial de lo que pensaba antes de empezar a entrenar juntos. Y al parecer la había admirado todo este tiempo. Resultó que era mucho peor reconociendo lo que sentían los demás por ella que descifrando lo que sentían los demás entre sí. Bueno, ya era cosa del pasado. Ella ayudó a ella a ganar confianza y él a ella con sus puntos ciegos. Funcionaba bien hasta ahora. Celebraban su tercer aniversario en 2 días. Ignoró a quienes decían que los aniversarios eran, por definición, solo años. Puf. Puf. Dijo. Él seguía arriba recogiendo a los chicos de sus habitaciones, así que Mina centró su atención en sus compañeros que ya estaban allí. Ya había conocido a la mayoría de las chicas mientras se mudaban a su lado de los dormitorios, y todas eran muy amables. Yao Yorozu, tendría que buscarse un apodo, era demasiado largo, y Kendo charlaban sobre algo que la superaba por completo, mientras Kodai escuchaba. Min aún no había comprendido del todo a la chica callada, pero las otras dos eran obviamente inteligentes y amigables. Como mínimo, tendría que asegurarse de que la ayudaran con sus estudios. Tokage y Pony, había insistido en que la llamaran por su nombre de pila, era una costumbre estadounidense, charlaban en inglés, aunque parecía que Tokage no hablaba tan bien como ella suponía, a juzgar por la cantidad de veces que recurrían al japonés. Pony era quizás la persona más dulce que Mina había conocido, mientras que Tokage le recordaba a ella misma en muchos sentidos. Presentía que serían amigas. Y si eso significaba que podría aprender inglés con ella, mucho mejor. Shiozaki y Uraraka estaban en la cocina, preparando té y café para el grupo en un silencio acogedor. La chica de pelo enredadera había dejado muy claro que era religiosa, pero no parecía tener prisa por imponer sus ideas a nadie, mientras que la otra parecía desesperada por una amistad. ¿Quizás algo del pasado? La última chica de la clase, Hiro, se había acercado al grupo de chicos para asegurarse de que su amiga viniera a la presentación. Mina sabía que quizá no supiera mucho, pero su instinto de pareja no le había fallado, y sabía que Hiro estaba enamorado de su amiga. Esto solo se confirmó cuando los vio bajar las escaleras y sentarse cómodamente juntos en uno de los sofás. Mina no podía culpar a Hiro por estar enamorada de él, al menos en cuanto a su aspecto. Era guapo, pero aún mostraba suficientes músculos como para que ella pudiera notar su complexión. Igual que Ei, en cierto modo. Uraraka se acercó y se unió a ellos. Los tres charlaron amigablemente, aunque el chico parecía algo incómodo con la nueva incorporación. Quizás sufría de ansiedad social.
Tendría que encontrar la manera de sacarlo de su caparazón sin asustarlo. O tal vez podría ayudar a Hiro a hacerlo, y eso podría traerle beneficios adicionales. Él le había dicho que no empezara a shippear gente desde el primer día, pero tenía que ser fiel a sí misma. Él lo entendería. Su atención se dirigió de inmediato al chico que había bajado del quinto piso con Hiro y su amiga, un imponente niño de 6 brazos que había visto en su zona de pruebas. Curiosamente, también se sentó cerca de la esperanzadora pareja y contribuyó con algunas palabras a su conversación. Más chicos empezaron a bajar las escaleras a medida que él llegaba a sus pisos. Un chico con cara de calavera también se unió al pequeño grupo que rodeaba a Hiro, aparentemente muy contento de volver a ver a su amiga de pelo verde y al chico de 6 brazos, mientras que un chico con cabeza de pájaro bajaba las escaleras hablando suavemente con un chico con una coleta corta. Mina casi se pierde un amplio y rocoso retiro estudiantil hacia uno de los rincones de la sala, contenta con observar lo que sucedía y no hablar mucho. Shiozaki se acercó a él, y poco a poco comenzó a abrirse a ella, pero aún parecía desconcertado por la cantidad de gente en la sala. Finalmente, Ei bajó con el último de los chicos. Un estudiante con aspecto de mantis y 2 estudiantes morenos relativamente atractivos, uno con un pañuelo, que parecían simplemente aguantar la conversación entre él y el otro, en lugar de participar en ella. Si no estuviera ya en una relación con Eijiro, y supiera que él no estaba dispuesto a extenderla, estaría completamente obsesionada con esos 2 chicos. Así que se sentaron a un lado, solos, quizás amigos, quizás algo más. Mina sonrió con suficiencia mientras él los seguía y se sentaba a un lado de los 2, mientras que la esbelta estudiante mantis se sentaba al otro. Mina nunca supo realmente si ella era consciente de las señales sociales que ignoraba o no, pero era entretenido verlo de cualquier manera. También se dirigió al sofá donde estaban los 4 sentados para sentarse en el reposabrazos junto a Ei. Habían acordado no anunciar nada, pero eso no significaba que no pudiera sentarse junto a su novio, después de todo. Tokage también se acercó al sofá, ahora bastante lleno, y prácticamente se abrió paso entre los 2 chicos que habían intentado aislarse, sonriendo con suficiencia todo el tiempo. Sí, Mina pensó que ella y Tokage se llevarían bastante bien. Mirando alrededor del salón, vio al resto de su clase dirigiéndose lentamente a la zona de asientos para unirse a las presentaciones. Contando rápidamente, solo llegó a 19 personas. Faltaba alguien. Y no, esta vez se acordó de contarse, muchas gracias. Ya se había avergonzado bastante en secundaria pensando que alguien faltaba cuando simplemente se había olvidado de incluirse en el recuento. Y bien. No pudo contenerse más. Los últimos rezagados estaban terminando de traer bebidas a la cocina. Estamos todos, menos uno. ¿Alguien sabe quién es nuestra misteriosa persona desaparecida? Movió las cejas al decir esto, exagerando. Creo que el último miembro de nuestra clase es Todoroki, pero no esperaba que se uniera para algo así. Siempre ha sido distante. Lao Yorozu ignoró por completo los intentos de Mina de mostrarse indiferente, así como el puchero que le dirigió. Sin embargo, Mina se recompuso rápidamente. Bueno, entonces eso significa que se perderá toda la diversión. Ahora bien, ¿quién de aquí conoce el juego de las 2 verdades y la mentira? ¿Por qué tenían que ser 2 verdades y una mentira? ¿Por qué no podían simplemente presentarse y decir algo tonto como dónde crecieron, aquí en Musutazu, su comida favorita, katsudon, por supuesto, o su afición, análisis de héroes y peculiaridades? ¿Por qué tenían que ser 2 verdades y una mentira, donde Izuku tuvo que improvisar sobre la marcha? Porque ya tenía una buena idea de sus verdades y de su mentira. Unas que solo Kyoka conocería. Ese era el punto, ¿verdad? Y por mucho que lo intentara, no podía apartarlas de su mente. Pero al menos una de sus verdades requeriría cierta explicación, y eso lo abriría a muchas preguntas incómodas. Apenas conocía a nadie allí, más allá de las verdades y mentiras que ya había oído. Había habido algunas confesiones interesantes. Obviamente, Pony era un estudiante extranjero, pero Rin había logrado que todos pensaran que había nacido y crecido en Tokio antes de mudarse a China. Al parecer, había estudiado japonés lo suficiente como para dominarlo gracias a su familia en el país, antes de darse cuenta de que podía solicitar plaza en la UA y ponerlo en práctica, pero nació y creció en Shanghái. Koda inventó una astuta mentira sobre su total silencio, lo cual se vio corroborado por el hecho de que al principio solo usaba lenguaje de señas para comunicarse.
Entre Izuku y Onenuki, lograron interpretar, solo para sorprenderse cuando Koda habló, en voz baja, pero aún así habló, para revelar su engaño. Kirishima mintió sobre ser pelirrojo natural, pero todos se dieron cuenta porque Ashido no pudo evitar reírse cuando lo dijo. Tokoyami mintió sobre tener una espada. Al parecer, tenía varias. Tal como estaban las cosas, todos parecían muy amables. La mayoría de sus verdades y mentiras tenían que ver con su vida, donde crecieron y cosas así, aunque muchos esparcían algún que otro dato sobre sus peculiaridades y cosas por el estilo. La clase debatía las dos verdades y la mentira de Onenuki, intentando averiguar sobre qué había mentido. Para Izuku era obvio que mentía sobre un accidente con una peculiaridad de su infancia que le había dado ese aspecto. Izuku sabía que Onenuki tenía una habilidad suavizante, no la de regeneración necesaria para sobrevivir a la pérdida total de piel de su rostro. Era ingenioso, sin embargo, porque a la mayoría de la gente jamás se le ocurriría mentir sobre un tema tan espantoso. También significaba que había reprobado el examen de recomendación y que era un masajista con amplia experiencia, lo cual también podía ser una mentira. Onenuki parecía ciertamente satisfecho consigo mismo. Izuku quería usar la tardía adquisición de su don como una verdad que luego sería desmentida. El único problema era que no estaba seguro de cómo reaccionarían sus compañeros ante su presunta, en realidad, real, ausencia de don. Todos parecían agradables hasta ahora, pero las apariencias engañan. ¿Y si arruinaba por completo los próximos años contándoselo tan pronto? Podrían pasar 3 años más de miseria. Por otro lado, si no se lo contaba y salía a la luz más tarde, podrían volverse en su contra por ocultar su antigua ausencia de don. Esto era un desastre. Al menos sabía que Kyoka no estaría en su contra. Lo sobresaltó de su monólogo interior la sensación de Kyoka apretándole la mano. La miró confundido, solo para encontrarse con su sonrisa burlona y un audífono que se movía. ¿Estaba murmurando todo eso? Susurró, solo para ser correspondido por un leve asentimiento. Adelante. Dales una oportunidad, susurró ella. Te apoyaré si alguien te critica. Volvió al debate sobre la mentira de Onenuki, aunque Izuku era muy consciente de que aún le sostenía la mano. Tokage y Yaoyorozu habían comentado que recordaban haberlo visto en el examen de recomendación, y la mayoría evitaba hablar de su mutación, así que el consenso era que no era un masajista experto. Onenuki se rió mientras decía que su cara era igual, sin necesidad de accidente. Parecía una persona genial. Izuku esperaba que aún quisiera ser amigo después de lo que estaba a punto de decir. Bien, sigamos. Así continuó dirigiendo esta locura. Parecía alimentarse de la energía. Tú, chico brócoli. Izuku arqueó una ceja al oír el apodo, pero sintió la risa de Kyoka a su lado. Traidor. Nombre, 2 verdades y una mentira. Vamos, vamos, vamos. Tragó saliva mientras miraba alrededor de la habitación, y sintió que Kyoka le apretaba la mano una vez más y se encontró apretándosela de vuelta. Vale, me llamo Izuku Midoriya. Mis 2 verdades y una mentira son, Izuku respiró hondo. El año pasado estuve involucrado en 2 ataques de villanos. Los rostros de la habitación se tornaron solemnes rápidamente. Activé mi don por primera vez hace menos de 2 meses. Más de unas cuantas cejas se fruncieron mientras sus compañeros intentaban averiguar si esto era posible y cómo. Quedé primero en el examen de admisión. Por lo que él y Kyoka habían descubierto, Olmig solo les había mostrado a los 2 los 10 primeros. Uraraka ciertamente no conocía el lugar de nadie más a pesar de que ella misma quedó en 6º lugar. Hubo un momento o dos mientras sus declaraciones se asimilaban, antes de que la sala común estallara en un debate. No había habido un alboroto tan fuerte desde que Yaoyorozu había dicho, en lo que afortunadamente resultó ser una mentira, que nunca había comido pizza. Uraraka y Onenuki intentaron presionar a Kyoka para que les dijera cuál era la mentira, pero ella simplemente les dedicó una sonrisa de suficiencia y se encogió de hombros mientras se recostaba para disfrutar del caos. Ashido, Koda y Pony mencionaron haber visto a Izuku corriendo por su zona de pruebas, lo que hizo pensar a la gente que tal vez había llegado primero. Desde luego, nadie se apresuró a decir que sí, gracias, Kyoka. La clase rápidamente llegó a la conclusión de que los ataques del villano debían ser ciertos, porque era imposible que hubiera quedado primero en el examen de admisión y solo hubiera tenido menos de un mes para practicar su don. Izuku casi quiso sonreír al saber lo cerca que había estado, pero no quería dar pistas. Hubo debate sobre si había quedado primero, y los principales argumentos en contra eran 2 estudiantes en otras áreas de prueba.
Uno con un poderoso don de telequinesis y otro con un poderoso don de electricidad que aparentemente dominaban esas zonas. Ambos estudiantes estaban en el 1B, así que no tenían forma de comprobar fácilmente si era mentira. Sin embargo, la mayoría de la clase finalmente decidió que debía haber llegado primero y, por lo tanto, que la afirmación sobre su don debía ser falsa. Los únicos que finalmente llegaron a la conclusión correcta fueron los que estaban sentados a su alrededor. Onenuki, Shoji y Uraraka, mientras que Kyoka se abstuvo. Todas las miradas se volvieron hacia él. Bueno, la verdad es que estuve involucrado en 2 ataques de villanos el año pasado. Activé mi don por primera vez hace unas 7 semanas y quedé en segundo lugar en el examen de admisión. Pasó otro momento de silencio antes de que la sala volviera a estallar en caos, con la gente haciendo preguntas una tras otra. Nadie parecía enojado, solo confundido e impresionado. Ese fue un buen primer paso. Ahora debía esperar que sus explicaciones funcionaran para todos. Después de que Midoriya, no Green, Hira había dejado claro que era un apodo solo para ella, terminara su explicación, los 3 últimos estudiantes no recibieron tanta atención por sus verdades y mentiras. Lo cual le vino de maravilla a Ochako. Después de todas las revelaciones previas de sus compañeros, fue agradable relajarse con algunas entradas finales relativamente fáciles. Hira había logrado engañar a todos al afirmar que había quedado primera en el examen de admisión, lo cual resultó ser cierto. Ochako no se sorprendió. Cuando vio que los puntos de rescate existían, supo que Hir debía haber recibido una cantidad enorme por haberlo dado todo en derrotar a la de 0 puntos. Shoji había intentado un doble engaño basándose en la mentira de Onenuki y dijo que su máscara era para evitar asustar a los niños pequeños con su cara, lo cual aparentemente también era cierto. Onenuki simplemente rió cuando el imponente adolescente lo admitió. Al menos, parecían compartir el sentido del humor. Al parecer, Midoriya y Hir también tenían un toque de humor negro, ya que también rieron entre dientes ante la declaración de Shoji. Sin duda, eso explicaba por qué Shoji usaba bocas en sus brazos para hablar en lugar de su boca natural. Su propia mentira sobre ser de Tokio fue puesta en evidencia. No por su acento, que le daba miedo, sino porque parecía demasiado mundano para no ser una mentira. Después de que Midoriya se desvelara con su comentario sobre su supuesta falta de peculiaridad, le pareció razonable hacer lo mismo con su origen en Mie, aunque la seriedad de ambos fuera tan lejana. Todavía no podía superar el hecho de que Midoriya hubiera quedado segundo en el examen de admisión después de no tener su don ni siquiera un mes. Su explicación de que tenía que ver con su masa muscular le pareció lógica, pero nunca había sido muy aficionada a la ciencia de los dones. Sin embargo, al parecer, había convencido a Yaoyorozu, quien parecía saber de lo que hablaba. Ochako estaba tan impresionada de que hubiera logrado tanto con un don prácticamente nuevo. Eso lo hacía aún más genial. La pizza llegó poco después de que terminaran una ronda de juego, y todos parecían ansiosos por comer. Se dividieron en pequeños grupos charlando mientras comían, algunos estudiantes como Ashido y Tokage flotaban, literalmente, en el caso de Tokage, de un grupo a otro tratando de conocer a la mayor cantidad de personas posible, sugiriendo más juegos de introducción y similares, pero parecía como si la mayor parte de la clase estuviera bien por esa noche. Poco a poco, de 1 en 1 o de 2 en 2, la gente empezó a subir para terminar de arreglar sus habitaciones y dormir bien antes de su primer día de clases. Después de que Midoriya y Hir se disculparan, Ochako decidió subir ella misma. Sus compañeros eran muy amables, pero quería asegurarse de estar lista para su primer día en la UA por la mañana. Solo quería hacer una cosa antes de ir a su habitación. Al ver que todos los estudiantes restantes en la sala común estaban distraídos con un meme en el teléfono de Ashido, Ochako subió sigilosamente las escaleras hacia el dormitorio de los chicos, al segundo piso. Solo un estudiante no había participado en las presentaciones. Había varias razones para ello, pero la afirmación de Yaoyorozu de que Todoroki era distante preocupó a Ochako. Su forma de decirlo implicaba que no se trataba de una simple indiferencia natural ni nada por el estilo. Ochako no estaba en posición de saber si Todoroki había sido aislado de niño, si sufría ansiedad social, aunque, dado que Midoriya y Koda habían asistido a las presentaciones, tendría que sufrir muchísimo, o si se trataba de algo completamente distinto. En cualquier caso, lo que sí sabía era que, en la gran mayoría de esos casos, Todoroki no habría tenido a nadie que se acercara a él. Y eso era precisamente lo que Ochako pretendía hacer. Quería asegurarse de que supiera que había gente en la clase que se preocupaba por él y que quería ayudarlo.
Si resultara que simplemente era un imbécil distante, bueno, no habría problema. Al llegar a su puerta, era evidente que él estaba allí aún despierto, pues veía luz por debajo y oía movimiento al otro lado. Respirando profundamente para recomponerse, extendió la mano y llamó con fuerza. Todoroki obviamente la oyó, pues el movimiento al otro lado se detuvo de inmediato. Aún así, la puerta no se abrió. Justo lo que esperaba. Llamó una vez más, sin esperar respuesta, antes de aclararse la garganta y hablar. Hola Todoroki. Me llamo Ochako Uraraka. Solo quería que supieras que te extrañamos esta noche y que siempre estaré encantada de hablar contigo si quieres. Estoy en el segundo piso, en el lado de las chicas. Espero verte mañana. Ochako esperó varios instantes más para ver si esto había provocado alguna reacción. Tras unos 15 segundos, Todoroki reanudó lo que estuviera haciendo al otro lado de la puerta. De nuevo, más o menos lo que ella esperaba. Al menos se había tomado el tiempo de escucharla. No quería que nadie de su clase se quedara atrás o solo, al menos si ella tenía algo que decir al respecto. Izuku no estaba del todo seguro de por qué ni cuándo había accedido a que Kyoka viera su habitación, pero ella lo había seguido precisamente con ese propósito. Sinceramente, las últimas 2 horas, más o menos, de presentaciones y comida fueron un borrón para él. Madrugar para intentar llegar lo suficientemente temprano como para evitar a todos los demás, evitar que su madre conociera a los padres de Kyoka sin que ninguno sospechara, y luego el esfuerzo de arreglar su habitación lo habían dejado agotado. El agotamiento de todas las interacciones sociales del día, además, lo había hecho querer evitar las presentaciones, pero Kyoka lo había convencido. Vamos, Green. Prácticamente me lo ocultaste cuando subí a buscarte antes, así que es justo. Y no es que no haya visto el santuario de Olmig que era tu habitación en casa. Eso sí que no era justo. Él no lo llamaría santuario. Claro que tenía mucha mercancía de Olmig allí, pero también había otros héroes. En realidad, era más bien un templo al heroísmo en general. Al menos eso era lo que buscaba. ¿En serio? No creo que tuvieras más de media docena de artículos que no fueran de Olmig. Izuku recordó rápidamente su lista mental de la mercancía que había sacado últimamente. Kyoka estaba peligrosamente cerca de tener razón, pero no iba a dejar que eso lo detuviera. Eran 6:30, muchas gracias. Hubo una pausa antes de que Kyoka preguntara lo obvio. ¿La mitad? Había un póster con Olmig y Sir Telle, partido por la mitad, le informó con suficiencia a su amigo. Lo cuento como mitad Olmig y mitad Sir Telle. Kyoka suspiró. Como sea. Solo digo que, por muy agresiva que sea tu habitación, no te voy a juzgar. Hubo un instante antes de que dijera, bueno, no te voy a juzgar más de lo que ya lo he hecho. Otro instante antes de añadir, que es mucho. Eso no es lo que realmente me preocupa. Pero, de todas formas, lo verás tarde o temprano, mejor que sea cuando todo esté en orden. A Izuku generalmente le gustaba mantener las cosas ordenadas, pero nada estaba tan limpio y ordenado como recién llegado. Todo en su sitio, sin los desechos cotidianos que suelen acumularse. Claro que sí. Es justo que pueda ver la habitación de mi mejor amiga. Entonces, ¿puedo ver tu habitación pronto también? Kyoka intentó tartamudear alguna objeción, pero Izuku la miró de reojo. Las objeciones se fueron apagando al darse cuenta de que no tenía argumentos válidos, y simplemente asintió, sonrojándose lentamente. Al final, Izuku se alegró de que Kyoka lo hubiera arrastrado escaleras abajo para las presentaciones. Había tenido mucho miedo de sus futuros compañeros, asumiendo que se comportarían como sus antiguos compañeros. Le sorprendió sinceramente que Uraraka, Shoji y Onenuki hubieran visto algo en él que los llevó a sentarse juntos, pero descubrió que había disfrutado de su compañía. Izuku se sorprendió aún más cuando decidió contarle a toda la clase, sin siquiera conocerlos, que su don había aparecido recientemente. Y todos simplemente, lo aceptaron. Hicieron preguntas, claro, porque era prácticamente inaudito. Pero se dieron cuenta de que llevaba años sin tener don y aún así lo aceptaron. Una pequeña y traidora parte de su mente seguía gritando que todo era falso, una broma, todo diseñado para alimentar sus esperanzas y destruirlas por completo mañana, en una semana o en un mes. Pero ya había sufrido bromas como esa en el pasado, y esto se sentía diferente. Esto se sentía más seguro. Y tenía a Kyoka. Había sido su amiga incluso antes de que Olmig le diera su don. Había estado ahí para él cuando realmente no tenía don. Que él adquiriera uno no había cambiado nada entre ellos.
Tal vez, solo tal vez, sus compañeros de clase eran similares. Después de todo, todos planeaban ser héroes. Te quedaste muy callado, Green. Izuku se sobresaltó al oír la voz de Kyoka a su lado. Admitía que se había perdido en sus pensamientos y agradecía no haberlo murmurado todo. Era un hábito que se había esforzado mucho más por superar al darse cuenta de que Kyoka podía oír prácticamente todo lo que decía durante esos ataques. No era perfecto, pero era mejor. Solo pensaba que fue genial tener compañeros de clase que no fueran unos idiotas por una vez. Gracias por estar ahí cuando les conté sobre mi historia de peculiaridades. No creo que lo hubiera logrado sin ti, y luego lo habría estado pensando quién sabe cuánto tiempo. Claro, ¿para qué sirven los mejores amigos? Lo empujó con el codo, pero tenía las mejillas sonrojadas. Quizás todavía estaba sonrojada por lo de antes. Un momento después, llegaron al 5.º piso y estaban justo afuera de la puerta de Izuku. Respiró hondo antes de abrir la puerta, dejando que Kyoka viera cómo había redecorado su habitación. La mercancía de héroes aún ocupaba un espacio considerable alrededor de su escritorio y cómoda, con varios pósteres pegados en las paredes y figuras cubriendo las superficies planas. Pero la balanza entre All Might y otros héroes no estaba tan a su favor. Haber conocido y entrenado con el héroe solo había aumentado la admiración de Izuku por él, pero también le resultaba un poco extraño tener tantas imágenes de él mirándolo constantemente. En cambio, había diversificado su colección, añadiendo pósteres y figuras de Present Mic, Edgesot y otros. La pieza más reciente era una figura de Kamui Worlds interpretando su prisión de cadenas lacadas, que había sido sorprendentemente cara, con un lugar destacado en su tocador. El héroe había hablado con él tras el incidente del criminal gentil, disculpándose por su comportamiento tras el ataque del villano de lodo y prometiendo empezar a donar a organizaciones de derechos de los Sindon. No se había publicitado mucho, pero Izuku había encontrado pruebas de ello, lo que indicaba que Kamui Worlds, al menos, tenía buenas intenciones. Sin embargo, aunque el resto de su habitación no tenía artículos de héroes, no estaba simplemente desprovista de decoración. Izuku había adoptado el estilo decorativo de su anterior santuario All Might dedicado al heroísmo y lo había aplicado al resto de la habitación. Solo que en lugar de pósteres de héroes, tenía pósteres de varias bandas de rock y punk esparcidos por la pared opuesta, y en lugar de figuras y maquetas, tenía un puñado de vinilos. Solo había tenido tiempo de encontrar algunos de sus favoritos, y ni siquiera tenía un reproductor para ellos todavía. Estaba en ello. La paleta de colores de su habitación también había cambiado. Había desaparecido la combinación de rojo, blanco y azul All Might. El verde era ahora el color del día. Después de todo, había sido su color favorito durante un tiempo, por razones obvias, pero no había podido encontrar un edredón verde. Sorprendentemente, no se sintió demasiado afectado, feliz de encontrar uno de un morado intenso y profundo. Así que, sí, esta es mi habitación. Izuku se arrepintió mentalmente de haber dicho lo obvio, profundamente arrepentido de no tener nada que guardar o limpiar para concentrarse. No le preocupaba, en sí, que Kyoka lo juzgara por los pósteres y vinilos que había adquirido, pero sentía una curiosidad desesperada por su reacción. Varias de las bandas que tenía expuestas las había encontrado tras investigar a las bandas más conocidas que Kyoka le había recomendado. Se apartó para que Kyoka pudiera ver la habitación y observó su reacción mientras lo asimilaba todo. Sonrió con sorna a su escritorio, pero no dijo nada. Al mirar a la derecha, hacia su cama, la sonrisa se desvaneció de su rostro. Su mandíbula se abrió, sus cejas se elevaron y el rubor en sus mejillas se transformó en un rubor intenso. Parpadeó sorprendida varias veces antes de decir nada. Bueno, supongo que al menos has cogido buen gusto musical, murmuró Kyoka, e Izuku se llenó de orgullo. Apenas sabía nada de música antes de conocer a Kyoka, y a estas alturas respetaba su opinión incluso por encima de la suya. Sin embargo, no entendía por qué se sonrojaba tanto. Buen trabajo con la sala, Green. Yo, ni siquiera tengo un comentario sarcástico. Bien hecho. Guau. Kyoka nunca perdía la oportunidad de hacer un comentario sarcástico. ¿Te importa si vemos el mío luego? Me estoy dando cuenta de que estoy más cansado de lo que pensaba y debería intentar descansar un poco antes de mañana. Izuku asintió, algo confundido. Kyoka parecía aturdido. Algo había sucedido y no tenía ni idea de qué. En cualquier caso, Izuku consideró el día un éxito rotundo y, por primera vez en mucho tiempo, esperaba con ilusión la escuela del día siguiente.
Shota Aizawa ya tenía un dolor de cabeza, y las clases aún no habían empezado oficialmente. No debería haberle sorprendido que Nezu se aprovechara de su posición como subdirector delegándole algunas tareas. Principalmente relacionadas con el nuevo sistema de dormitorios, pero también con el trabajo administrativo del programa de héroes. Nada descabellado para un subdirector, pero un aumento considerable a su ya considerable carga de trabajo. Ni siquiera podía quejarse con Hisashi porque ya tenía 3 trabajos y no le prestaría atención. Eso no era cierto. Hisashi siempre estaría ahí para Shota, pero no quería quejarse por algo tan trivial como el trabajo extra. Quizás tendría que reducir un poco las patrullas como Hisashi. Shota no las había reducido en absoluto cuando empezó a dar clases en la UA, a diferencia de todos los demás profesores. Ahora, con las responsabilidades de subdirector encima, su carga de trabajo empezaba a parecerle físicamente imposible. Esto también significaba que la revisión de sus alumnos durante el año preescolar se estaba realizando en circunstancias poco ideales. A Shota nunca le gustaba mirar más allá de los simples detalles biográficos de sus alumnos para ser imparcial al impartir su clase, pero este año solo tuvo tiempo de revisar su nombre, escolaridad previa, posición en el examen de admisión y foto para poder identificarlos a simple vista. Tenía suficiente confianza en su capacidad para juzgar sus peculiaridades a simple vista y planeaba profundizar en sus antecedentes y necesidades individuales después de conocerlos y verlos actuar en su prueba de evaluación de peculiaridades. Afortunadamente, Nezu seguía permitiéndole saltarse la orientación y realizar su examen a pesar de su reciente ascenso a subdirector. Había varios dolores de cabeza adicionales que podía prever incluso con solo mirar los detalles superficiales de su clase entrante. Los estudiantes de intercambio no eran inusuales, pero a menudo necesitaban ayuda adicional con el japonés y para integrarse culturalmente. Quizás el sistema de residencias estudiantiles ayudaría con eso, y quizás Pony Tsunotori, al ser de Estados Unidos, podría aprovechar el tiempo que normalmente pasaba con Hisashi en inglés para perfeccionar su japonés. Los estudiantes con legados no eran inusuales, pero él tenía 3 grandes legados en su clase. Setsuna Tokage era la menos prestigiosa de las 3, pero su madre seguía siendo la respetada heroína Hirana, famosa por su mutación de lagarto y su saliva ácida. Que Tokage quedara en 6º lugar en el examen de recomendación probablemente le dolió el ego, sobre todo sabiendo que la mejor puntuación había optado por Shiketsu, dejándola a un puesto de la lista de recomendación. Sin embargo, ella no había recibido educación en casa, a diferencia de las otras 2 estudiantes con legados, y Shota agradeció que esta no fuera su primera vez en un aula. Los otros 2 estudiantes de legado eran de muy alto perfil. Momo Yaoyorozu contaba con el respaldo del conglomerado Yaoyorozu, mientras que Shoto Todoroki era hijo del mismísimo héroe número 2. Ambos habían recibido educación en casa durante toda su formación. Shota esperaba que Todoroki fuera uno de sus mayores dolores de cabeza este año. El chico había quedado en 4º lugar en el examen de recomendación sin usar ni la mitad de su don. Si hubiera usado su fuego además de su hielo en el examen práctico de recomendación, probablemente habría quedado fácilmente en primer lugar. No estaba claro por qué se había negado a usar su fuego hasta el momento, pero era algo que tendría que resolverse cuanto antes. En cualquier caso, el mayor dolor de cabeza de Shota seguramente serían los estudiantes reclutados por All Might. All Might llevaba días intentando hablar con él, presumiblemente para explicarle con todo detalle sobre sus estudiantes seleccionados, pero Shota no había tenido tiempo de hablar con él. De todos modos, tampoco habría querido hablar mucho con el héroe antes de que empezara el año. Era evidente que tenía una fuerte predisposición a favor de los estudiantes con los que había interactuado durante el último año, y Shota quería evitar que esa posible predisposición se filtrara en su propia enseñanza. El simple hecho de saber quiénes eran ya era bastante malo. Varios de ellos habían mostrado una preocupante falta de instinto de supervivencia durante la maniobra de Nezu con los puntos cero. En el caso de Kyokajir, esto había dado lugar a hazañas impresionantes, aunque se había excedido un poco al destruir el punto cero. Recovery Girl le había asegurado que no había peligro de daño permanente por lo que había hecho la chica, y su congelación fue más por sorpresa que por otra cosa. Algo que podría superarse con tiempo, entrenamiento y citas con Inui si fuera necesario. Shota simplemente la vigilaría por el momento y se aseguraría de que Nezu no introdujera demasiadas sorpresas en su currículum. Izuku Midoriya, sin embargo, se perfilaba como la mayor fuente potencial de dolores de cabeza del año.
Su actitud durante el examen aún irritaba a Shota, aunque su comportamiento hacia el final fue alentador. Había evaluado rápidamente la situación, ideado un plan con 2 completos desconocidos para retrasar el ataque de punto cero y rescatar a los solicitantes heridos, y lo puso en marcha segundos después de que comenzara el ataque. Demostró una gran serenidad y un don innato para la estrategia, algo que siempre era agradable en un estudiante. Sin embargo, no debería haber supuesto un peligro físico para sus compañeros para que se pusiera en marcha. Fue una inconsistencia exasperante en la evaluación que Aizawa hizo del chico. Además, su escuela secundaria había sido la escuela secundaria Aldera, que recientemente había sido objeto de una investigación anti-extravagancia de gran repercusión, en la que la mayor parte de la administración y muchos profesores fueron despedidos por creencias extravagantes e incluso algunos vínculos con grupos terroristas extravagantes. Shota tendría que vigilar de cerca al chico para asegurarse de que no se le hubiera contagiado. La evaluación de peculiaridades de mañana ayudaría mucho a Shota a comprender qué les pasaba a algunos de sus estudiantes. Nadie sería expulsado, pero sin duda sería una revelación para cualquiera que pensara que podría salir adelante con el mínimo esfuerzo. De eso no cabía duda.